se sentía como un sueño, bueno, como una pesadilla. Cada uno de los funerales se llenó de gente y todos contaban historias, pero preciosas. Te quedas con todo, malo me puede pasar, porque ya no estaba mi papá. Lu es una de mis mejores amigas de la universidad y hoy hablamos de nuestra experiencia sobre perder a un padre. Hola, soy Mika y les quiero dar la bienvenida a Pockets in the Universe. Sí, we're good. No, we're good. Can you mark again? Y una vez más, me disculpo. Ok. Oli-chan. Ok, vamos a empezar con ¿cómo estás? Estoy entre nerviosa y calmada. Es como en un punto medio. Tengo un poco de pánico escénico, pero estoy bien. Ok. Bueno. Yo también estoy nerviosa. Entonces, ¿me platicas un poquito de cómo era tu relación con tu papá? Uy, mi papá era un hombre que jamás he vuelto a ver a alguien así. Era muy dedicado a nosotras, muy dedicado a lo que le gustaba hacer, Sí. a su profesión, pero sobre todo se desvivía por nosotras. Creo yo cuando estaba más pequeña era mucho más unida a él. Ajá. Cuando fui creciendo, como que nos alejamos por ahí un poquito, pero nunca fue, o sea, nunca hubo falta de amor, falta de atención, o sea, era muy, muy atento, me hacía reír muchísimo y hacíamos muchas cosas juntos que yo no podía hacer con nadie más de la familia. Ok. O sea, veíamos caricaturas juntos. Ay. Sí. Con él era con el que iba a ver las películas de Marvel. Ajá. Y como él leyó los cómics, entonces me contaba todo. ¿De cómo era? Ajá, de cómo eran los cómics. Y teníamos esa clase de relación, éramos como nerds de la casa. Y nos alejamos un poquito porque yo estaba muy centrada en la universidad y él muy centrado en su trabajo. Entonces casi no nos veíamos. Y cuando yo entré a trabajar con él en la fábrica, fue cuando empezamos a unirnos otra vez. Por eso cuando falleció, dije, no puede ser. Justo cuando estábamos otra vez reconectando. Pero me alegro porque tuve un ratito en donde yo dije, qué bueno que estuvimos tan cerquita. Justo. Ajá. Sí. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros un poquito más atrás de eso, para que se entiendan bien. A mi mamá le detectaron cáncer de mama un año antes del accidente y bueno, pues todo ese año fue de pura angustia y casi al final se hacen los estudios y le dicen que está libre. Ajá. Entonces, pues fue un gran alivio, ¿no? Y decidimos irnos de vacaciones juntos, como familia, para celebrar. Entonces, fuimos, estuvo precioso las vacaciones, fuimos a unas cabañas. Y justo cuando ya nos estábamos regresando a nuestra casa, mi papá iba en moto y nosotras en camioneta. Y entonces sufrió un accidente. Pues chocó contra un tráiler y murió pues al instante. Entonces nosotras llegamos un poquito después de que pasó, no vimos lo que... No lo vieron. No vimos el impacto. Llegamos como... Pues sí, como unos minutos después. Y yo al principio no me había dado cuenta que había pasado. O sea, yo solo vi una ambulancia, vi que mi hermana, mi mamá se bajaron de la camioneta corriendo y en mi mente era estar en la ambulancia.
lo están atendiendo. Me di cuenta cuando lo vi. O sea, a mí nadie me dijo. ¿Lo viste? Lo vi, tenía una manta encima. Unas personas le habían puesto una manta encima. Pero, pues sí, o sea, vi sus cosas, vi sus botas, ¿no? Y fue, o sea, hasta este momento no puedo ni siquiera describir cómo se sintió porque fueron tantas cosas así. Entonces, nos quedamos ahí como unas 5 horas en lo que todo el show, en lo que llegaban los policías, tomaban, ¿cómo se dice esto? Las declaraciones, todo eso. Entonces, todo ese proceso pasaron millones de cosas por mi cabeza. Y al mismo tiempo nada. O sea, como que pensaba mucho, pero no, ni siquiera como que no lo procesas. Ajá, no lo estaba procesando nada. Y cuando yo lo vi, me acerqué y me quedé ahí un rato como asimilando. Se sentía como un sueño, bueno, como una pesadilla. Y yo pensaba, o sea, pero si hace unas horas estábamos bien, ¿no? Y yo le dije, cuidado, o sea, vete con cuidado. Y luego estábamos en esa situación y yo decía, ¿qué? O sea, ¿no? Pero me quedé ahí viendo y llegué a un punto donde lo asimilé. O sea, dije, se fue. Pasó. Ajá, ya no puedo hacer nada. O sea, estando ahí en lo del choque y todo, o sea, flashazos de todo y al mismo tiempo no procesas nada. ¿Qué fue o cómo fue el que te cayó el 20? Creo que cuando lo veo y estoy pensando, estoy dormida, no estoy dormida, está pasando esto, es él. Y luego veo sus botas, veo el casco, veo la mochila y digo, no, sí es él. Y nadie está haciendo nada. Es como, pues ya, se fue, ¿no? Y obviamente pues ya cuando me alejé, no, el chilladero. Y, o sea, y fue muy caótico porque, por ejemplo, mi hermana y mi mamá gritando alaridos. Y sientes esa desesperanza, pero ¿cómo lo digo? Como que, o sea, se sentía como un hoyo en el pecho. Como decir, ya, o sea, pasó y ya no, yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada, ¿no? Ya se fue. Y estar ahí y luego venían olas de tranquilidad, bueno, tranquilidad entre comillas, y luego olas de estar muy nerviosa y sentir el cuerpo así todo temblorino y... Todo dentro del mismo momento. Sí, ¿no? Seguimos hablando de la escena. Sí, estábamos ahí en la carretera. Y justo pasó algo curioso, o sea, me estaba enfermando de gripe. Y en ese momento tenía náuseas, pero yo no podía vomitar. Y lo intentaba y no podía. Y sentía las náuseas, pero cañonas. Y me acuerdo que me sentaba y decía no. Y me paraba y decía no. Me subía a la camioneta, no. Siempre había escuchado la frase no encuentro mi lugar. O sea, como pobrecita no encuentra su lugar. Pero nunca la había entendido hasta ese momento. O sea, estás buscando comodidad, pero no la tienes en ningún... O sea, puedo yo estar en una cama king size súper suavecita y aún así no. Físicamente te sientes súper incómoda, como que necesitas hacer algo. Entonces, todo ese rato estuvimos así. O sea, sentándonos, parándonos, caminando, llorar, calmarse, llorar. O sea, fue todo un proceso y fue una de las emociones más terribles y horriblísimas que he tenido en mi vida. Y espero que ya no haya más, porque no, de verdad,
Sí, no puedo explicarlo con palabras. Y justamente recuerdo que una de mis compañeras de la preparatoria le pasó algo parecido, su papá también falleció, y me contaba y yo decía, es pobrecita, ¿no? O sea, siento horrible por ella, ¿no? Pero aunque tú cuentes qué sientes cuando te pasa, es, o sea, no, nunca me imaginé sentirme así de mal. ¿Tú cómo, qué pasó con tu papá? Es que sí te entiendo, ¿sabes? O sea, eso de que lo escuchas de alguien más, pero no sabes hasta que te pasa. Porque justo lo estábamos, antes de grabar, te pregunté, o sea, ¿quién fue primero, mi papá o el tuyo? Porque fue alrededor de, pues, cercano, ¿no? Estábamos en la universidad las dos cuando pasó primero con tu papá, y de hecho fuimos, pues nada, Roger y yo, y fuimos al funeral de tu papá, y fue el segundo funeral al que he ido. Y pues sí, o sea, haces lo mejor como para estar ahí para la persona, como que in the back of my mind, pensando, ojalá esto no me pase, ¿sabes? Sí. No me imagino. Y luego me pasó. Entonces, por ejemplo, con mi papá, de eso me acuerdo perfectamente. No sé en qué momento, yo creo que ese mismo día me habló mi mamá o hablé con mi mamá o algo. Y me dijo mi mamá que mi papá estaba en el hospital. Que se había sentido mal y se lo llevaron al hospital. Y yo, porque aparte, pues mi papá y tu papá eran como papás mayores, ¿no? Sí. De nuestra generación. Sí. Pero de por sí, mi papá tenía 75 años cuando pasó. Entonces, pues, o sea, está en el hospital y ¡qué miedo! Sí. ¿No? Pero, pues, no sé, yo creo que parte de mí quiso pensar que pues no pasaba nada. Fue al hospital, lo arreglan y ya. Sí. ¿No? Pero pasó, yo creo que, no sé si a lo mejor un mes en el hospital. Y aparte, mi situación con mi papá pues es medio específica. Y al principio yo no podía ir a verlo, no en el hospital. Entonces, eso me dolía mucho. Hasta que, pues, entre mi mamá y yo fue como de, pues, es que yo lo tengo que ver, o sea, no puede, no. Imagínate. Sí. Y ya. Entonces, encontramos la manera, a ver cómo le hacíamos. El chiste es que yo lo fui a ver al hospital. Y el doctor me decía así como, estamos esperando a que se ponga mejor, para que reaccione, no sé qué. Y así me pasó las primeras veces, creo. Como que en algún momento todo se vuelve muy borroso y no sabes qué fue primero y qué fue después. Sí. Entonces, así, las primeras veces que lo pude ir a ver como de contrabando, no estaba consciente. Y ya después mi mamá me dijo, pues ya despertó, no sé qué. Pero no me acuerdo, algo pasó con su garganta, algo le hicieron, no me acuerdo cómo se llama esa cosa, pero que le abrieron la garganta y le pusieron algo aquí, creo. El chiste es que no podía hablar. Entonces se me hacía bien feo porque yo iba con él y pues él no podía decirme lo que quería decirme y trataba de adivinar yo, pero pues no podíamos. Y me acuerdo que hasta intentó escribir, el doctor vino y le trajo como un papel y una pluma y le puso algo y él intentó escribir, pero no podía tampoco. Entonces, eso es algo que tengo que no sé qué me quería decir. Qué desesperación, ¿no? Sí. O sea, si para mí, no me quiero imaginar para él. Sí. No poder decir. Estaba
Es que me desespera un poco que no sé qué pasó primero y qué pasó después. Sí. Pero estoy casi segura que la primera vez sí lo pude ver. En algún momento pude hablar con él. Uh-huh. Y me acuerdo que yo entré primero, o mi mamá entró primero. Uh-huh. Y creo que mi mamá entró primero, se saludaron y todo, y le dijo, ay, te voy a dejar porque la niña va a pasar a verte. Porque solo nos dejaban como a una. Y ya se fue mi mamá, pasé yo. Y sí hablé con él, creo. Porque me acuerdo que lo último que me dijo fue, te amo, ¿sabes? Fue lo último. Y creo que en algún momento sí me dijeron de que, no, ya pasó a las cabras normales, pero como que me dijeron que porque ya se estaba mejorando. Okay. Pero ahí ya no podía ir a verlo. Sí. Entonces, pues a mí se me hacía muy feo. O sea, yo estaba desesperada de que ya se pusiera bien para que pudiera regresar a su vida y poderlo ver normal. Pero pues eso nunca pasó. Uh-huh. Entonces, cuando me enteré, estábamos en la escuela, era miércoles. Y me acuerdo perfecto, estaba en el segundo piso, enfrente de la ventana esa enorme. Uh-huh. Y me hablaron. Y ni siquiera fue mi mamá, fue alguien que conocía a mi papá y me conocía a mí. Y me hablaron llorando. Y yo, ¿qué pasó? Uh-huh. Y ya me dice. Y me dice, perdóname, no sabía que no sabías, pensé que ya ibas a saber. O sea, no sabía que me estaba dando la noticia. Sí. Y yo no sabía. Y ya me decía, lo siento mucho, Fer, no sé qué. Y así. Uh-huh. Entonces ya colgué esa llamada. Y creo que lo primero que hice fue hablarle a mi mamá. Y ya me dijo, voy por ti. Y yo sí. No sé si te hablé a ti, ¿te hablaron o yo te hablé? Tú me hablaste. Para que me acompañaras por mis cosas, a que me recogiera mi mamá o algo así. Y así fue cuando me enteré. Uh-huh. Y como, no sé, o sea, cuando recién me lo dijo la persona en el teléfono, no me cayó el 20. Uh-huh. O sea, mi reacción sí fue llorar, uh-huh, pero como en disbelief. O sea, no podía, no era real. Sí. ¿Sabes? Está bien raro eso. Sí, justo. O sea, como que ves a tu alrededor y dices, no. Siento como que entras a una realidad alterna. Sí. Como que tu cerebro dice, no es cierto. Sí. No es cierto. Y otra parte de tu cerebro dice, no, sí es cierto. O sea, sí, es que sí está pasando. Ajá. Estás entre estas dos como realidades intentando... Pues sí, asimilarlo, ¿no? Ajá, intentando asimilarlo. Bueno. Y ya que te cayó el 20, ¿qué pasó después? Bueno, me cayó el 20, estuvimos ahí en la carretera a 5 horas. Cuando se lo llevan, nos vamos nosotros a casa de una prima a dormir. Y yo recuerdo que estaba muy, muy cansada, pero aún así tenía este problema de no poder estar en un lugar. Uh-huh. Sí, tardé mucho en dormirme, pero sí como que lo logré. Como que dije, no, tengo que acabar este día ya. Uh-huh. Y al día siguiente fuimos a ver, pues, qué onda con el cuerpo. Uh-huh. Porque, pues, no estábamos en Querétaro. Uh-huh. Entonces, para trasladarlo y todo esto, queríamos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Incinerarlo. Ajá. Pero nos dijeron que no se podía. Y eso nos tomó por sorpresa. Uh-huh. Y justamente por eso nos tuvimos que quedar como 3 días más. Uh-huh. Y algo curioso, mi papá siempre nos decía, cuando yo me muera, no hagan funeral.
Si yo no quiero que hagan funeral. ¿En serio? Lo que él quería era que aventáramos sus cenizas porque él trabajaba en una fundición. Quería que las aventáramos al horno para que fuera piezas de metal. Ajá. Pero, pues no se le hizo. Y al contrario, tuvo como 4 funerales. Lo sorprendente fue que cada uno de los funerales se llenó de gente. Estaba llenísimo de gente. Y no cabíamos adentro del lugar. O sea, había gente hasta afuera. Y todos contaban historias, pero preciosas, que nunca nos habían contado. O sea, obviamente también había como imprudencias, pero en ese momento como que no les hacía caso, pero acordándome, me da mucha risa, porque realmente, o sea, yo he estado del otro lado, ¿no? Cuando un amigo te dice, se murió mi papá, mi mamá, lo que sea, y dices, ¿qué le digo? O sea, ¿qué hago? Y te da como nervios y empiezas a decir cosas como para... Y ya estando yo ahora del otro lado y que la gente me estaba diciendo cosas y los ves con los nervios, yo decía, no te preocupes, nada. Y bueno, tuvimos ese funeral y luego lo trasladamos a Querétaro, a otra funeraria, y ahí tuvimos otra funeral, igual se llenó de gente de acá de Querétaro, y fue al que tú fuiste. Y no sé si te acuerdas, pero yo en ese funeral estaba risa y risa y risa. Y creo que fue porque ya estaba muy cansada emocionalmente. Sí, como ya te quedas sin lo triste y no tienes otra opción. No, o sea, sí seguía triste, pero ya no... ¿Cómo te digo? Como que el cerebro empieza a decir, no, necesitamos como otra opción. Un poquito de anestesia y... Entonces, me acuerdo que llegaron ustedes y así, como si nada, o sea, con risa. Entre nosotros. Ajá. Y igual con mis hermanas, o sea, como que... Sí, como que llegamos a un punto donde dijimos... Ya. Ajá, ya. Claro que llorábamos un rato y luego yo me sentía de la patada. Y sí, o sea, pero lo que me quedé con esa experiencia de todos los funerales que tuvimos fue que había muchísima gente que quería mucho a mi papá y a nosotras. Y que me enseñó que él era de verdad una persona que no se encuentra en todos, o sea, todos los días no lo ves, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, y ves cuánto lo extrañan y te cuentan las historias y dices, uy, no, pues, o sea, ¿por qué se tuvo que ir? ¿No? Me encanta escuchar esta parte como de comunidad, porque yo no la tuve. O sea, sí. Me faltaron tantas cosas, o sea, no tuve... Me acuerdo que en algún momento me dijiste, una de tus hermanas se enfocó en todo lo legal, en todo el papeleo, y como que se mantuvo ocupada, ¿sabes? Y, por ejemplo, esa parte de papeleo, de funeral, de todas esas cosas, o sea, pues yo no ni supe, ni participé, ni, o sea, no tuve esa experiencia, ni esto de la comunidad, ¿sabes? O sea, porque obviamente, pues sí, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, a los pocos que les dije, porque siento, hace poquito, yo creo que un mes, un par de meses, a otro amigo mío él nos habló, me habló una amiga para decirme, pues es que mira, es que falleció el papá de él y el funeral es ahorita y vamos y no sé qué. Y se me hizo bien bonito, o sea, ver a toda la gente, ver que los amigos van. Y yo siento que no tuve como ese momento de decirlo. O sea, pues ustedes sí, porque ahí están, ¿no?
y pasó en la escuela y todo. Y se enteraron, los demás del salón se enteraron porque los maestros se enteraron porque falté a la escuela una semana y así, pero no tuve como ese espacio, siento, para compartirlo con la gente que estaba alrededor y darles esa oportunidad de que estuvieran ahí para mí, ¿sabes? Entonces, me gusta, no sé, o sea, siento bonito de que tú sentiste bonito de toda la gente que estaba ahí, las historias que te platicaban, porque sí fui al funeral, pero en la esquinita, ¿sabes? Sí. Y solo con mi mamá, y eso fue todo. Y estuvimos, lloré, me acuerdo que dijeron de mi papá que me gusta tanto, cuando estaban hablando de él en el funeral, dijeron, es que si hay una palabra para describir a mi papá, es amigo. Él era tu amigo. Y yo siempre he pensado así de mi papá. Mi papá no era mi papá era mi amigo. Y me encantaba, y me encanta todavía, a la manera, mucho o poco, en que él participó en mi crianza, pero su manera siempre fue escucharme y darme su opinión. Y dejarme a mí que dijera qué se hace, qué quiero, qué va a pasar, ¿no? Digo, nunca quise hacer como cosas malas, nunca me salí como de cierto límite. A lo mejor si me hubiera querido salir, mi papá hubiera sido más como de por ahí no es, ¿sabes? Pero como todo era muy dentro de este límite imaginario que estamos poniendo, siempre fue así, siempre platicábamos, él me decía, pues yo te puedo dar esto, esta es mi experiencia, estas son mis ideas, lo que te aconsejo, lo que me parece, cómo lo veo yo. Esto lo tendrías que pensar y qué harías aquí y allá y todo. Y siempre me apoyaba, pero me apoyaba después de que yo le daba como todos mis argumentos de por qué esta era mi decisión. Y se me hacía una manera tan hermosa de ser tu papá y ser tu amigo. Entonces cuando dijeron eso, me llegó, me tocó, lloré. Me acuerdo que mi mamá me decía, no llores. Y yo así como, no mamá, es que tengo que, o sea, ¿cómo no? Entonces estuvo bien bonito porque saliendo a mi papá le decíamos, y le decían, o sea, no porque yo le puse así, sino como que la gente y sus amigos, él era el mariachi loco. Entonces saliendo del funeral le trajeron mariachi, le tocaron sus canciones. Y eso fue lo último que pasó de ahí. Y ya nos fuimos. ¿Cómo ha sido? Ya que pasó, quiero ver, o sea, ¿cuál es? Es que no sé cómo decir. A ver, te voy a decir el mío y ya tú me dices el tuyo. Porque no sé cómo ponerlo en una pregunta. Haz de cuenta que, esto pasó en septiembre. Y por lo mismo de que, pues mi papá siempre fue mayor, siempre fue muy grande, yo siempre tuve esta idea como de que él era muy frágil. Y tenía en mi mente como un duelo adelantado de que pues mi papá algún día se va a morir porque es muy grande, o sea, y no sé cuándo va a ser, pero va a pasar. Más allá de lo que pudiera ser mi pensamiento hacia mi mamá, ¿sabes? O sea, que en mi mamá no tengo ese duelo adelantado, pero con mi papá siempre lo tuve. Entonces, dentro de mi idea de que ya lo había procesado por mi duelo adelantado, pasé mucho tiempo como que, obviamente después del shock inicial, ¿no? Después de eso, pasé mucho tiempo de, pues estoy bien, o sea, ya sé que mi papá ya está, pero él vive en mí, yo soy una parte de él, y quien yo soy es en parte gracias a él, y él pues está conmigo en quien yo soy. Tenía según yo, ya estaba asimilado, ¿no? Era muy mental. Y entonces, haz de cuenta que fue, eso fue en septiembre, como en abril de 2020. Era su cumpleaños. Y me acuerdo que días antes
yo estaba triste. Pero en mi mente no podía procesar que si yo estaba bien, ¿por qué me ponía? Haz de cuenta que en mi mente me imaginaba que el proceso para sentirme triste era que yo pensara en mi papá, lo extrañara y eso me pusiera triste. Pero como yo estaba bien, no había un pensamiento que fuera antes de la emoción para sentir esa emoción. Entonces se me hizo la cosa más extraña que yo estaba triste y según yo no sabía por qué. Y así me ha estado pasando. Tengo temporadas en que estoy bien y de repente, sobre todo cuando va a ser su cumpleaños o el día del padre o la fecha en la que falleció, me pongo triste. Digo, ya como que lo procesé y ya aprendí y ya acepté que mi cuerpo y mis emociones tienen su propio proceso, aunque mi mente diga que ya está bien. Sí. Y como que digamos espiritualmente hasta cierto punto también siento que está medio procesado esta parte de que pues es que él vive en mí y a través de mí y toda esta cuestión. Entonces más o menos la pregunta es como, ¿cuál ha sido tu proceso de cómo has sentido el duelo, supongo, a partir del shock hasta hoy? O sea, ¿cómo es para ti? Creo que he estado como en todo en desorden, ¿no? Los primeros meses yo estaba desconsolada, así, triste. Ok. Tirada en un sillón con mi iPad viendo así. Así estuve el mes. Cuando pasó, tuve un tiempo como de vacaciones y luego tuve que entrar a clases. Entonces, hubo un momento donde las clases me distraían, pero yo de camino a casa, mar de lágrimas. Y aparte que también tuve esto que no me daba miedo manejar. Entonces, tensa, lágrimas. Y pues yo llegaba a mi casa y me dormía, ¿no? Como que decía, ya no puedo, bye. Y así estuve pues sí, como los primeros meses. Y después, como sin nada. Y yo me sentía rara. Como que decía, ¿por qué estoy tan bien? O sea, como que yo veía a mis hermanas y a mi mamá que la estaban pasando muy mal. Y yo estaba tranquila. O sea, ni estaba triste ni estaba feliz, estaba como tranquila. Y obviamente empecé el proceso con psicóloga y me ayudó mucho porque ahí me descargaba pues para el día, ¿no? O sea, el día de hoy me estoy descargando y ya como que el resto del día seguía normal, ¿no? Pasó, yo creo que el año, no, fue durante esos meses también, antes de que pasara el año, sí me llegué a enojar, pero no con mi papá, con la vida. O sea, como que decía, ya fue mucho. O sea, llevo mucho tiempo sintiéndome mal, como que ya necesito sentirme bien. Y obviamente tienes miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá para mí era la protección. O sea, nada malo me puede pasar porque está mi papá. Sí. Y de repente lo quitas de la ecuación y te quedas con todo malo me puede pasar porque ya no estaba mi papá. Entonces, salir de mi casa era nervios. Porque decía, si me pasa algo, ¿a quién le hablo? O sea, ¿qué hago, no? Entonces pasé un tiempo donde estaba como muy hiperconsciente de todos los peligros y todo, o sea, me ponía muy nerviosa cuando manejaba, muy nerviosa cuando salía. Y yo decía, no, todo malo va a pasar, no va a pasar nada bueno nunca, así, ¿no? Y luego tuve una temporada donde dije, no seas tonta, obviamente no. O sea, así como pasan cosas malas, pasan cosas buenas. Entonces, he estado como fluctuando, ¿no?
Pero algo que me gusta de mí misma es que, o sea, creo que todos nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Pero llega un punto donde yo me doy cuenta y digo, ok, no estás bien. O sea, aunque tú te sientas bien, no estás bien, ¿no? Y eso siempre lo he tenido presente, ¿no? Esto de la pérdida de mi papá lo voy a estar trabajando tal vez de aquí a que me muera. Sí. O sea, para siempre. Y no va a haber un día donde yo diga, ya lo superé. No, o sea, a lo mejor y sí, a lo mejor y no. Pero en este momento no. Y tengo días buenos, tengo días malos, y así como a ti, o sea, te levantas de malas, lo ves todo gris y dices, ¿por qué? O sea, sí. ¿Qué pasa, no? Y igual el día del padre, que me empiezan a mandar correos de todas las tiendas. Regalo para el padre. Y yo, no, o sea, como, y luego sales y ves a todos los padres con sus hijos. Y dices, chale, ¿no? Creo que igual en su cumpleaños también estamos un poquito de malas todas. Y un poquito cabizbajas y así. Porque sabemos que viene su cumpleaños. Igual cuando fue mi primer cumpleaños sin él, también fue muy duro, porque estaba yo de eso que te levantas y te acuerdas y dices, no manches. Entonces, creo yo, o sea, a mí me funciona esto. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy enojada, en vez de enfocarme en el por qué, me enfoco en ese día permitírmelo. O sea, decir, estoy triste, tengo razón de estar triste, no va a ser para siempre, porque no lo voy a permitir. Pero si hoy estoy cabizbaja, me voy a permitir estar cabizbaja. O sea, voy a estar tranquila, voy a evitar situaciones donde sé que me voy a estar incómoda, que voy a estar de respondona, ¿no? Como que, no así como alejarme de la gente, pero tener cuidado ese día. Y permitírmelo, o sea, descargarlo, y casi siempre el día siguiente amanezco de buenas. Más tranquila. Entonces, sí, claro que a veces uno no comprende ni qué está pasando contigo mismo. Sí. Ni qué onda, pero el punto es no luchar contra ello. O sea, como que dejarlo que se libere, ¿no? Igual me costó mucho trabajo el aceptar que tenía que dejarme llorar. Okay. Estuviera donde estuviera. Porque a mí me daba mucha pena, por ejemplo, estar en el trabajo, me daba sentimiento y decía, no, aquí no. Y me iba al baño, sí. Pero igual en la escuela, estábamos en clase, me daba sentimiento y yo así, no, ¿no? Y también me salía. Pero llegó un punto donde dije, bueno, de tanto estar forzando, como que se hace más fuerte. Entonces, entonces cuando me sentía triste decía, bueno, ok, voy a relajar un poquito. Si no quiero llorar aquí, justo aquí, voy a respirar un poco y me lo voy a permitir. Pero sí permitírmelo, o sea, no estar diciendo, no llores. Entonces cuando sientes eso de no puedo contarlo, no puedo llorar porque ella llora, así, como que se sentía más fuerte, o sea, la emoción te daba más fuerte. Y llegamos a un punto, el día de hoy ya podemos hablar de mi papá. Incluso tu hermana que no quería. Le cuesta, o sea, se ve que le cuesta un poquito de trabajo, pero ya lo está intentando cada vez más. Con mi hermana del medio y mi mamá, a veces estamos comiendo, empezamos a contar y terminamos llorando las tres, de moco tendido. Y creo que eso está bien, o sea, el poder descargarse, incluso como familia, y escuchar y tú decir y llorar juntas, y pues sí, toda esta conexión que se genera te ayuda muchísimo a liberarlo y seguir con tu día, ¿no? Y el
al día de hoy estoy triste, sueño con él y lloro, o sea, pero ya puedo hablar más estando tranquila y ya puedo sentirme más funcional, ¿no? Con ese tema. Sí. ¿Qué sientes que es algo que te ha apoyado mucho como, o sea, no sé si una imagen, una canción, algo que alguien te dijo, una persona, algo, ¿qué sientes que ha sido como eso that you hold on to? Ok. Creo que estar en familia, o sea, con mis hermanas, mi mamá, cuando hacemos cosas juntas, pues sí me hace sentirlo ahí cerquita, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, mi hermana del medio, por alguna extraña razón, en su duelo, tuvo la necesidad de hacernos playeras. Con las bandas favoritas de mi papá y lo photoshopeó ahí con ellos. Entonces tenemos una de Led Zeppelin, otra con los Beatles, y él está ahí con ellos. Entonces, usualmente cuando yo lo extraño mucho me lo pongo. Y como que lo veo me da risa, pero lo siento cerquita. Y cuando estamos en familia, cuando es su cumpleaños o el día del padre, vamos a visitar su tumba. Y traemos el kit y limpiatumbas. Entonces limpiamos y estamos ahí, nos ponemos la playera. Y de verdad que se siente ahí cerquita. No, pues somos sus hijas. O sea, sí, y cuando a mí me dicen te pareces mucho a él, gracias. No, como que sí lo siento pues cerca. Y también la primera vez que toqué un cine sin él, lloré y lloré y lloré y lloré en la fila de las palomitas, lloré pidiendo el ticket, y me di cuenta que estaba yo pensando, ¿qué haría mi papá? ¿Qué diría mi papá? Y estaba pensando en lo que él siempre hacía. Y al día de hoy, cuando hago algo, me acuerdo de mi papá y cómo hacía las cosas y qué diría y así. Y me da mucha risa y lo siento así. Está ahí. Entonces, más que una cosa, son situaciones. Ajá. Okay. Para mí, cuando pasó, mi sobrino estaba viviendo conmigo. Y no me acuerdo si fue el día que pasó o un día que estaba sintiendo eso. Mi alivio es ver el Rey León 2. Ok. Y me encanta, porque está la canción de Nuestra Unión. Esa... Me encanta como el mensaje, o sea, de que pues son uno y es unión. Entonces, es eso, es bien chistoso. Digo, ya sabes que soy como Disney Girl, super fan. Sí. Entonces, siempre encuentro como cosas bien bonitas en Disney. Y siento que, por ejemplo, esa canción se me hace muy espiritual, o sea, se me hace tan bonita. Y, o sea, ese día yo creo que la vi 2 o 3 veces. Y me acuerdo que me dijo mi mamá así como de que, el niño me dijo que te pusiste a ver el Rey León 2. Entonces yo creo que porque te recuerda a tu papá. Y yo, sí. Sí, esa es mi película. Sí. Ay, chaval. Sí. ¿Qué extrañas más de él?
Es que, o sea, extraño su amistad, extraño la manera en la que platicábamos, porque no lo tengo en otro lado. Okay. O sea, por ejemplo, cuando tengo una situación o una decisión o algo, pues me acerco a mi mamá y es como, ¿cómo ves y qué opinas? Y digo, obviamente, o sea, mi mamá me ayuda, me da su experiencia, me da su punto de vista y lo que ella cree que es mejor. Pero pues, o sea, y está mal, o sea, no es que los compare, pero comparándolos, no, que no debería, pues, pero no es lo mismo. O sea, con mi mamá tengo unas cosas y con mi papá tengo otras, y eso es lo que más extraño, o sea, que no puedo. Me pasa mucho cuando estoy en una situación y quiero saber qué me diría mi papá. Eso sí, me llega, porque pues siento que nadie más me va a decir lo que él me diría. Sí, claro. Y es eso. Sí, o sea, creo que lo más difícil del duelo es estar en estas situaciones donde normalmente estarías con esa persona y voltear y que no esté. O sea, por ejemplo, fuimos a ver una de Marvel, ya ni me acuerdo cuál. Salimos y estaba yo a punto de voltear y decir, ¿y qué te pareció? Y ¿tú qué sabes de los cómics? Y sí, o sea, como que volteé y dije, no hay nadie. Y me quedé así como, ¿no? Una vez me pasó, haz de cuenta que es eso que te digo, que si mi papá no me hablaba en 2-3 días, pues yo le hablaba. Y un día me pasó, creo que estaba con mi mamá, o le platiqué después. El chiste es que así, un día fue como de, ya tiene rato que no me habla mi papá, le voy a hablar. Sí. Y te cae el 20. Sí, son como momentos en donde se te olvida, ¿no? Sí. Sí. Está bien raro. Pero sí, esa vez me pasó algo así. ¿Cuál es el tuyo? Uy, tengo muchos, pero creo que... ¿De lo más difícil? Es que había como cosas muy específicas que hacía con mi papá que yo ni siquiera me daba cuenta hasta que... Así que ya no está. Por ejemplo, estar en la cocina, que mi mamá esté cocinando y de repente empiezo a contar chistes malísimos, porque mi papá y yo empezábamos a contar chistes malísimos y nos reíamos uno del otro. Y como empezar a contar chistes y que me voltean a ver así como, ay, estuvo malísimo. Y yo decía, no. Como, sí, o sea, hay muchos momentos donde, y más porque vivo con mi mamá en la casa donde vivía con mi papá. Entonces hay como momentos, por ejemplo, compré una tele, la estuve en mi cuarto y dije, ¿ya? ¿Quién la va a poner? O sea, suena muy feo de mi parte pensar así de mi papá, pero son como momentos donde dices, ay, no está. Sí, pues es que... No, o sea, ahora que... Y justo me ha dado como por pensar qué diría. Y de cierta forma decirlo por él. O sea, estamos en familia y yo pienso, mi papá diría esto y lo digo. Y como que tenemos un momento así chistoso, ¿no? De sí, tu papá pensaría igual. Qué bonito. Pero es justo eso, creo, es lo más difícil que he vivido yo de todo este duelo. El estar en esas situaciones y voltear y que no esté. Sí. Como decir, es como donde vacío, más notas, ¿no? La ausencia. Ajá. Sí, claro. Incluso creo que cuando volvimos a la casa, no. Fue todo un tema porque llegas a una casa donde él dejó cosas y están justo como él las dejó. Y yo me acuerdo que volteaba y lo veía en todas partes. Por ejemplo, eso yo no lo tengo. Ajá.
Y me acuerdo perfecto que me metí a bañar por algo volteado donde pongo los cepillos de dientes y había una herramienta de... No, me salté a llorar y me llevé la herramienta a mi cama y la tuve en mi cuarto así un buen rato hasta que la buscaron. Pero sí, y luego al trabajo. Sí, aparte trabajas donde él estaba. Tuvimos que limpiar su oficina. Mi hermana, la del medio, se llevó más esa tarea, pero a mí me tocó unos días ayudarla. No, o sea, fue dificilísimo como agarrar los papeles y tirarlos a la basura. Como que dije, no, ni siquiera sé si estoy tirando algo que mi papá diría, no lo tires, sí. Y encontrar también, porque encontramos muchísimos de nuestros recaditos cuando éramos pequeñas. O sea, lo guardaba todo. Y justo encontré uno donde yo era bien dramática de chiquita. Le escribí una cartita donde le decía, eres el ángel más hermoso del mundo. Y yo, no. O sea, sí, creo que eso es lo más difícil de todo. Esas dos situaciones. Como el estar o deshacerte de sus cosas, o limpiar sus cosas, y luego voltear y que todo esté limpio, que ya no esté en sus cosas, como que... A mí me pasa, sí. Como yo no tuve eso, de deshacerme de sus cosas, de que tuviera cosas en mi casa. O sea, tengo cosas que él me ha dado, pues, pero cosas de él, anhelo eso. Sí. O sea, yo quisiera tener cosas de él, cosas de su oficina. ¿Qué sería, ya para ir cerrando, algo que le dirías a alguien que apenas va entrando a esta situación? Creo que o sea, tengo como 2 consejos que saqué de todo esto. En realidad son 3, pero vamos a empezar con más. En primero es, tienes que permitirte sentir todo, hasta lo feo. Sí. Y no culpar a las emociones. O sea, es decir, no decir, ay, ¿por qué tengo que sentirme triste? O sea, pues ese sentimiento no tiene la culpa. No, o sea, y aparte es para ti ese sentimiento. Es para desahogarte, para que lo llores, te desahogues y te limpies de ese sentimiento. Entonces, primero es no tenerle miedo a esos sentimientos y vivirlos. No juzgarlos. No juzgarlos. Y el segundo es que a mí me ayudó muchísimo, de verdad, ir a terapia psicológica. Sí. Porque tengo en contraste con mi mamá. Mi mamá no quería ir. Y no quería ir. Iba con el psiquiatra. Y sentía que ella era todo, pero no le estaba funcionando. Y yo en una entrevista escuché a una psicóloga decir, el tratamiento psiquiátrico es como un salvavidas cuando estás en aguas turbias. Pero en el momento en el que te quitan el salvavidas, te ahogas. Tienes que aprender a nadar. Tienes que aprender a nadar. ¡Qué bonito! Y eso es la terapia psicológica, es aprender a estar en esos momentos horribles y saber qué hacer. ¿No? Cada quien es diferente, cada quien pues sí, atraviesa esas emociones de distinta forma, pero el punto es entenderte y permitirte vivirlo. Y creo que mi tercer consejo es no lo vivas tú solo. O sea, no te lo guardes a ti, porque te consume. O sea, el poder hablarlo con alguien, con quien sea, y poderlo compartir, te alivia muchísimo. Me voy a llevar esos consejos. El que sí, o sea, si yo rescatara algo mío que me impactó,
fue esa disonancia que tenía entre mi mente y lo espiritual y lo que está como allá versus aquí sentirlo, mi cuerpo. O sea, y fue por terapia que te das cuenta, o bueno, yo me di cuenta de que a veces, aunque según yo esté bien en lo lógico, en cómo veo, en mi forma de ver la vida, o sea, qué padre, pero eso no quita que me duela, que sienta, que sin que yo me dé cuenta de por qué, me toca estar triste este día y lo que tú dices es que es permitirte vivir, sentirlo. Y de verdad yo siento, las veces que me ha pasado, que digo, hoy me voy a permitir estar triste, ya sea por lo de mi papá o por otra cosa, pero hoy me lo voy a permitir, al otro día ya me siento bien. Sí, lo descargas. O sea, literalmente lo quitas de tu cuerpo. Ok. Muchas gracias, Chan. ¡Qué bonita! Gracias. Ay. Cut. We got it. Espero que no me haya debrayado mucho. Estuvo muy bueno todo. Sí.